Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando que se encuentren de la mejor manera posible. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el cambio climático. Vamos a resolver algunas cuestiones que son las que a veces me han preguntado, son las que a veces yo antes tenía duda de esto. No como tal, pero pues a veces surge esa incertidumbre de saber que hay más allá de lo que tal vez sabemos, pero no sabemos a un grado en el que nosotros sepamos si es verdad o no es verdad. Invitándolos pues a que me sigan en las redes sociales que les estaré dejando en la descripción, que apoyen este movimiento. Sinceramente no les estoy pidiendo que se suscriban, no les estoy pidiendo que por favor denle like para yo ganar dinero. Es obvio que todos estamos trabajando por una razón. Es obvio que tal vez el fin económico es lo que ha impulsado tal vez que ciertos canales estén en un auge o que estén empezando, pero cuando yo comprendía o cuando analizaba todas estas cuestiones, la mayoría de la gente no le interesa actuar para que el cambio climático se reduzca. No le importa actuar para que su contexto sea distinto. Yo por ello te estoy invitando a que si vas a apoyar este movimiento, que sea con tu causa, que sea con tu ideal, que sea con tu fin. ¿Todo esto para qué? Para que entre todos sea posible un cambio de verdad, un cambio verdadero. Que cambies algunos hábitos por tu salud, por la de tu familia y por la del contexto en el que estás viviendo. El contexto es distinto, pero cada quien puede hacer una pequeña acción que a la larga se convierte en algo enorme. Así que sin más, me gustaría continuar. La primera pregunta que estoy abarcando es, ¿qué es el cambio climático? Si buscamos una definición acerca de cambio climático nos van a llenar de mucha información. Sin embargo, yo investigué y yo a base de mis propias palabras he dicho que el cambio climático es el cambio de clima atribuido por la actividad humana como consecuencia de un mal equilibrio ecológico y del ecosistema. Entonces, ¿a qué me refiero cuando se habla de cambio climático? Nosotros tenemos o hemos visto o hemos tenido esa experiencia de vivir cuando, cuando ya las personas más grandes dicen que en mayo, por ejemplo, ya entra la temporada de los cultivos. ¿Y ahora qué pasa? Ya es en agosto y estamos presentando un cambio climático. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No, que hace 20 años, en este mes, por la mitad de, por ejemplo, de diciembre, siempre llovía, y solamente en esta época. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay sequía. O sea, el cambio climático ya es un desequilibrio casi irreversible. La segunda pregunta que tengo es, ¿el hombre ha tenido alguna intervención en el cambio climático? La pregunta es sí, ya que prácticamente desde que implementó nuevos recursos para sus necesidades, ha tenido que explotar la naturaleza sin un cuidado, sin un equilibrio, sin algo totalmente normativo. El hombre ha tenido mucho que ver en el desequilibrio ecológico desde que empezó a usar las tecnologías, desde que empezó a buscar ese grado de comodidad, esas necesidades que tal vez al hombre prehispánico no se le hubieran ocurrido, pero también es cierto que el cambio de época es muy distinta. Entonces el hombre tiene mucho que ver desde que construye una casa. Vamos a suponer el ejemplo que les acabo de decir sobre construir una casa. Este, este material que se utiliza para la fabricación, construcción de la casa, es el que ya cumple anteriormente con un sistema lineal de consumo. ¿Qué quiere decir? Que tal vez para extraer el cemento que se utiliza, que nosotros vamos y compramos tal vez en una ferretería, ese cemento ya tiene otro sistema lineal del consumo. ¿Qué quiere decir? Que para conseguir la materia prima para elaborar el cemento se tuvo que extraer de la naturaleza. Y sabemos que cualquier extracción de la naturaleza significa tal vez deforestación, contaminación, pérdida de flora y fauna, etc. Entonces en la simple construcción de la casa ya está contaminando. ¿Por qué?
porque no solo lleva cemento, lleva varilla, lleva ladrillo, lleva vidrio, lleva aluminio, lleva pintura, lleva decorativos, etc. Entonces, desde que el ser humano ha hecho sus necesidades más grandes a base de la comodidad o a base de en busca de esta, sí ha tenido que ver mucho, si es posible, al 90% de las causas que se derivan del cambio climático. Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Tú qué has hecho para evitar el cambio climático? Está perfecto que estés, pues tal vez utilizando alternativas sustentables como en lugar de ir en carro, me voy en bicicleta. Está perfecto, pero de nada sirve si comes carne. En otros videos anteriores ya tengo un video, 2 videos, 3 creo, donde les explico pues esta importancia. Entonces, la tercera pregunta es, ¿qué fenómenos climáticos se han hecho presentes en las últimas décadas? Hemos visto que los desastres naturales siempre, siempre, siempre han existido, pero cuando hay un desequilibrio ecológico, esos desastres naturales se vuelven más frecuentes. Por ejemplo, las inundaciones, las sequías, las tormentas, el exceso de temperatura, las nevadas, por ejemplo. Hace tiempo escuché, a mi abuelita decir que en la zona rural donde ella vive, que anteriormente había nevado. Después de que, perdón, ay, lo siento, que había nevado después de que en otro estado, pues había ocasionado que las temperaturas de ese mismo estado estuvieran pues muy elevadas. Y que eso no era totalmente normal porque fue la única vez que ella ha visto en sus 60 años que ha nevado en ese lugar. Pero aquí es tal vez un caso excepcional, o tal vez es un caso que tenga que ver con lo que les estoy comentando. Pero cuando se vuelven frecuentes estos desastres naturales es cuando en realidad se debe tomar la precaución civil, la precaución ambiental y ética que nos corresponde a nosotros como seres humanos. Entonces sí ha habido fenómenos climáticos más fuertes que se han hecho presentes en las últimas décadas. Por ejemplo, para los que somos aquí en México, estamos viendo el socavón de Puebla, que por la información que han dado, por la información que he investigado, pues este socavón naturalmente casi no tiene por qué pasar, ¿no? Si no fuera por la mala distribución de los recursos que nosotros les damos a estos. Eso pues tal vez no es un desastre natural, pero es un ejemplo de lo que les estoy comentando, que no es normal que pase dicha situación 100 años no se ha presentado. Entiendo que el grado evolutivo de un ecosistema siempre va a estar presente, pero si nos enfocamos al punto en el que en el que se los estoy diciendo, creo que podemos entender el asunto. La última pregunta dice, ¿qué propone la ONU para revertir los cambios climáticos? Han habido alrededor del mundo varios protocolos, como entre ellos el protocolo de Kioto. Ha habido uniones entre países para, según, pues salvaguardar, ¿no?, lo que nos queda de naturaleza. Pero la ONU propone la eliminación de la comercialización del carbono, una eficiencia energética de parte de las grandes industrias medianas y pequeñas, incluyendo la casa. También propone el avance científico, tecnológico del protocolo de Kioto, las energías renovables y entre otros detallitos sustentables. Pero aquí me pregunto, ¿de qué va a servir todo esto si uno como persona no puede ni siquiera cambiar su hábito mínimo por su salud? Bueno, estas son las 4 preguntas que me han hecho con más frecuencia. Sé que fue algo muy sencillo, pero espero les haya ayudado. Hay más preguntas, de hecho, aquí tengo anotadas unas cuantas, las que me hicieron, pero son como repetitivas.
Así que, no sé, por ejemplo, aquí tengo, ¿ha habido un daño ecológico en tu localidad? Obvio que ha habido un cambio ecológico en la localidad de cada uno de nosotros. Podemos ver la deforestación, podemos ver que cada día hay más casas, ¿no? Entonces es analizar la realidad y de ese análisis actuar. Es a lo que les invito a ustedes, a actuar. Somos capaces y tenemos el tiempo. Podemos actuar ante todo. Cada uno de nosotros hemos enfrentado circunstancias distintas, pero alguien me dijo que el resultado es lo que cuenta. Así que sin más, espero su aportación en ese aspecto. Y si es posible hacer más grande este movimiento con su ejemplo, con concientizar a la gente poniendo la realidad no como ejemplo, sino como algo que no todos se atreven a mirar, pero deberíamos estar mirando. De verdad, muchas gracias y espero que tengas una linda noche, tarde, mañana. Hasta luego, nos veremos en el próximo video.